5. Historias de Humanity Fuck Yeah. Las historias de ciencia ficción nos han mostrado innumerables veces cómo la humanidad enfrenta desafíos inimaginables, pero hay un subgénero en particular que destaca nuestro ingenio, coraje y sobre todo nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo. El género de HFY o Humanity Fuck Yeah. En este video exploraremos las 5 mejores historias del subreddit de Humanity Fuck Yeah que te harán sentir orgulloso de ser humano. Y, para hacer este top aún más especial, he colaborado con varios suscriptores del canal que me han ayudado a seleccionar y narrar algunas de estas historias épicas. Esto no solo enriquece el contenido, sino que también permite que más voces se sumen a la celebración de lo que significa ser humano en un universo lleno de desafíos. Dicho eso, vamos con la primera historia. Número 5. Con más de 9000 votos positivos, los conocíamos. Los conocíamos. Los humanos habían sido parte de la Coalición Planetaria Unida durante cientos de años. Cuando nos enfrentamos a los Brush, los humanos eran carroñeros, regateadores, piratas y en general una afrenta a la inteligencia galáctica. Incluso sus diplomáticos oficiales, cuerpos militares y mentes líderes no eran mucho mejores que los simios de los que evolucionaron. Eran la única raza conocida cuyos miembros iban a la guerra entre sí. Y cuando los pacificadores de la Coalición Planetaria Unida intervenían para disipar la lucha, alguna facción humana siempre se quejaba en el Consejo de que la Coalición Planetaria Unida tomaba partido, incluso cuando lo único que hacían era desarmar a ambos lados e introducir árbitros neutrales para ayudar en las negociaciones. Sus naves eran basura, su conocimiento médico era rudimentario, su destreza física era insuficiente. Siendo simios sin pelo, con poco más de una fuerza de mordida impresionante para mostrar como armamento natural. Sus sociedades eran líos de disputas ineficientes, con prioridades mal colocadas y apropiaciones de fondos salvajemente abusadas. Sus idiomas, sí, más de uno. Eran desastres improvisados, aparentemente diseñados con el propósito expreso de terminar con las IAs de la traducción. En resumen, los humanos eran una molestia. La mayoría de los miembros de la Coalición Planetaria Unida sentían que se había colocado en la coalición, aprovechándose de su estatus de civilización apenas calificable, así como de su hazaña indudablemente impresionante de alcanzar el FTL por su cuenta antes del primer contacto. Los conocíamos y pensábamos mal, muy mal de ellos. Así que cuando los Brusk aparecieron y esterilizaron 3 mundos de la Coalición Planetaria Unida, uno de los cuales era el único mundo habitado de una raza miembro incipiente, y se envió la llamada para el reclutamiento militar buscando una primera ronda de participantes voluntarios, nos sorprendió cuando las primeras 3 respuestas fueron de humanos. Cuando la rara llamada de reclutamiento se enviaba entre la Coalición Planetaria Unida, se esperaba una respuesta de los gobiernos miembros, y cada miembro proporcionaría su ejército y daría a los civiles la oportunidad de enlistarse para el servicio. Pero eso no fue lo que hicieron los humanos, o al menos no exclusivamente. No fueron los mundos humanos ni los líderes quienes respondieron tan rápidamente. Esas primeras respuestas vinieron de 2 naves piratas y una estación de chatarra. Una maldita estación de chatarra estacionaria se ofreció al Consejo de la Coalición Planetaria Unida para el servicio. De las 56 respuestas que llegaron el primer día, 47 de ellas eran de tripulaciones humanas, estaciones, puestos de avanzados y una del liderazgo humano real. Fue una muestra embarazosa de ineptitud y reforzó en la mente de muchas razas miembros que los humanos eran buenos para poco más que actos de violencia entusiasta y espontánea. El número de sus respuestas no debería haberlos llenado de esperanza con su participación. No obstante, esperando nada, aún estábamos decepcionados con el número de naves que se reunieron. 193 naves se presentaron, 75 de las cuales eran militares oficiales, incluso los Grell, una especie monoplanetaria
que generalmente se consideraba básicamente pacifista, lograron llevar 370 naves adecuadas. Fue una presentación tan mediocre que el mando de la Coalición Planetaria Unida no se molestó en incorporarlos en ninguno de los escuadrones principales. A la humanidad se le ofreció un papel que pensábamos les gustaría más de todos modos: cazadores de recompensa y corsarios. Derriben naves Brosk, entreguen la recompensa por el pago. Nos sorprendió su respuesta casi infantil. El mando humano se enfurruñó, pero no discutió. Lo que siguió para la humanidad fue verdaderamente embarazoso. Los puertos de reparación y las instalaciones médicas de la Coalición Planetaria Unida informaron de constantes visitas de naves humanas, a veces teniendo que realizar reparaciones en la misma nave con solo días de diferencia. El daño siempre era desastroso y obviamente unilateral. Nadie quería señalar la evidencia más vergonzosa en las reparaciones. La mayor parte del daño del casco parecía estar en la cola de sus naves. Eran incompetentes, sí, pero más que eso, eran cobardes. Contrario a esto, sin embargo, estaba el desprecio humano por el bienestar personal. Los humanos, llevados para atención médica, ignoraban el consejo de los profesionales médicos y volvían cojeando a sus naves con muletas o vendajes pesados o férulas, aún envolviendo la lesión en solo días o semanas después del tratamiento. Era una broma en los puertos de reparación y las instalaciones médicas que las tres cosas que podías encontrar en un puerto de la Coalición Planetaria Unida eran comida, alojamiento y un naufragio humano. La guerra duró 2 años, poca cosa. Los Brosk resultaron ser oponentes inferiores. Nunca pudieron mantener posiciones estratégicas por mucho tiempo y nunca pudieron recuperarlas cuando las perdían. La duración promedio de las guerras de la Coalición Planetaria Unida eran 30 años. Gracias al desafío de mantener y fortificar un frente de batalla que abarcara distancias interestelares, este tipo de cosas solían pasar algún tiempo en estancamientos hasta que algún movimiento cuidadosamente calculado finalmente rompía la línea en algún lugar. Usualmente esperabas algunas pérdidas importantes en los planetas a lo largo del frente, pero no hubo bajas civiles aquí, aparte de la destrucción inicial de los 3 mundos de la Coalición Planetaria Unida. Por supuesto, los Brosk no se habían rendido sin pelear. De hecho, lograron un promedio de 3 destrucciones de naves de la Coalición Planetaria Unida por cada una de las suyas. No obstante, sus sistemas de defensa planetaria, construcción de naves y distribución de potencia de fuego a lo largo del frente eran débiles y amateurs. La fuerza humana había perdido el 50% de sus naves y sufrió grandes bajas al final. Además, nunca lograron entregar una sola recompensa. Si no fuera por la pérdida humana, habrían sido reprendidos y posiblemente grabados para recuperarse el drenaje de recursos de reparación y médicos que habían causado tan infructuosamente. Los Brosk y sus aliados firmaron su rendición a regañadientes. Un diplomático humano estaba presente según el protocolo del Consejo. Cuando los Brosk fueron escoltados, pasó junto a la humana y escupió a sus pies. Pensamos que era un acto aleatorio de mala deportividad. La humana sonrió burlonamente al pasar a los Brosk. Esto también se consideró de mal gusto. Tomó otro año desarmar a los Brosk y cobrar las reparaciones. En los años siguientes, revisamos la inteligencia Brosk confiscada. Descifrar tantos datos encriptados de tantos campos de batalla fue un proceso. Las transmisiones de radio y audio codificadas fueron los primeros datos que pudimos escuchar de manera confiable. Nos sorprendió encontrar referencias constantes en las comunicaciones Brosk del desangrador. Aparecían las comunicaciones Brosk de cada batalla importante, cada escaramuza menor, y en relación con actos de sabotaje y espionaje durante toda la guerra. Según los informes Brosk, este desangrador era un hombre del saco.
Aparecía tan a menudo que se tomaba como código Brosk para cualquier fuerza de la coalición planetaria unida que se considerara una amenaza principal. La noticia del desangrador se extendió por las filas militares de la coalición planetaria unida, a pesar de la naturaleza confidencial de la información. Cualquier hazaña filtrada del desangrador se compartía, y cientos de soldados reclamaban con orgullo cada una. El desangrador paralizó la plataforma de defensa de los Brosk en Ericon 9. Solo pudo haber sido nuestro escuadrón Gorlu. Hicimos llover el plasma sobre ellos en la tercera batalla y finalmente rompimos la línea. Se podía escuchar en una base de Atrak, mientras que a años luz de distancia, un soldado nonolin presumía. Parece que fuimos desangradores para esa basura, Brosk. ¿Oíste? ¿Cómo destruimos su planeta a las ofensivas en Ericon 9? Y así sucesivamente. Para cuando desciframos las comunicaciones de Video Brosk, parecía que la mitad de la coalición planetaria unida estaba tripulada por desangradores. Estaba pintado en los cascos por soldados orgullosos y bulliciosos. Era un título dado a los héroes retirados y era el nombre asumido de no pocos equipos de fuerzas especiales recién fundados. Los conocíamos, los humanos. Eran nuestros primos embarazosos, nuestros indeseables incapaces. Eso era lo que pensábamos. Sin duda, piratas y soldados humanos por igual eran ridiculizados y escupidos. Incluso estos años después de la guerra, a 100 puertos, en 100 sistemas estelares, en el mismo momento en que vimos nuestra primera transmisión de Video Brosk descifrada, era la transmisión de uno de los mayores teatros de la guerra. Nuestra primera pista de que todo no sería como parecía fue que la marca del tiempo era demasiado temprana, por 10 días. El video comenzó y la inteligencia y el mando de la coalición planetaria unido vieron a través de los ojos de los Brosk por primera vez. No era mucho, era una cámara de seguridad en un hangar Brosk. Una docena de destructores Brosk estaban a punto de completarse. De repente, hubo una ráfaga de actividad, en pánico, mientras los equipos de construcción huían de las naves. Una nave pasó a toda velocidad y quemó a cada destructor, haciendo llover el infierno desde el rayo que pasaba. La transmisión murió. Habían sido 15 segundos de video y definitivamente no era posible distinguir la nave que había realizado el bombardeo. No coincidía con ningún informe de combate de la Coalición Planetaria Unida. El segundo video fue cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Este era un conjunto de vigilancia de un destructor. Estaba persiguiendo una nave, visible solo como un punto de luz blanca mientras sus propulsores dominaban la huella en la pantalla. El destructor desataba un fuego devastador mientras perseguía a la nave más pequeña a velocidades prohibidas para un combate aéreo en la atmósfera. El parloteo en las comunicaciones de la nave eran un caos confuso y estratificado, pero una palabra resonaba pronunciada una y otra vez en el enlace de comunicación: desangrador. El destructor logró un golpe certero, rompió el escudo de la pequeña nave y los oficiales de comunicación Brosk repitieron el informe de estado triunfante. Núcleo de fusión del objetivo roto. Escudos fuera de línea. Sistema de arma de energía baja capacidad. Impulsor FTL fuera de línea. Este desangrador, al parecer, era uno que los Brosk habían logrado eliminar. O eso parecía. No pasó ni un minuto después de soportar un fuego brutal sin escudos, cuando la nave se levantó bruscamente, como si fuera a escapar. El destructor dio caza, y justo cuando ambas naves atravesaban la atmósfera perpendiculares a la gravedad, algo fue expulsado de la pequeña nave. Las comunicaciones Brosk lo mencionaron de manera casual, suponiendo que la nave se estaba deshaciendo de peso. Para cuando sonó la alarma, ya era demasiado tarde. El último informe, antes de que la transmisión muriera, fue: Carga expulsada identificada como núcleo de fusión terminal. ¡Aléjense! Repito, la carga expulsada es... La nave desangradora había expulsado su propio núcleo.
no era exactamente un arma nuclear, pero tenía energía inestable buscando una salida. La nave desangradora activó sus propulsores con energía de reserva para girar sobre su eje. Cuando completó la maniobra, disparó un único rayo de baja potencia, enderezó su rumbo y siguió volando. El rayo de energía perforó el núcleo que explotó a solo metros del destructor Brosk. La transmisión terminó. En el breve instante en que la nave giró, se vio un perfil claro. El universo contuvo la respiración. La nave era humana. A medida que los videos fueron descifrados, analizados y cronologizados en los meses siguientes, los humanos nos humillaron una última vez. Pero esta vez no fue por vergüenza ni por ocultar la raza primitiva bajo la alfombra. No, esta vez fue porque 193 naves, el 90% de la flota interestelar de combate de la humanidad, estaban repartidas por todo el teatro de guerra, realizando ataques salvajes y audaces en objetivos estratégicos en cada evasión importante de los Brosk. En muchos casos, atacaron solo antes de que la flota de la Coalición Planetaria Unida siquiera apareciera, eliminando centros de producción, cadenas de suministro, almacenes, relés de comunicación e incluso realizando ataques imposibles contra naves insignias de los Brosk, usando naves ensambladas con chatarra y mantenidas unidas con cuerda y plegarias. Luego, la coalición llegaba y jugaba a la guerra, sin darse cuenta de lo mucho más fácil que se había vuelto su trabajo. Desangrador no era un código para objetivos prioritarios. Desangrador era el nombre dado a una raza desconocida de genios de la guerra. Los desangradores eran los soldados que eliminaban cruceros Brosk para que la coalición pudiera escapar de enfrentamientos desfavorables. Eran los que desactivaban defensas planetarias. Eran piratas que abordaban naves insignias enemigas y expulsaban a los comandantes Brosk antes de bloquear las comunicaciones, preparar los núcleos para explotar y huir antes de que la coalición llegara para jugar a la guerra. Los desangradores eran los que envolvían como regalos naves de suministro llenas de combustible y suministros médicos para los equipos de abordaje de la coalición. Eran los que liberaban naves de esclavos Brosk, diezmando el número de combatientes. Tomaron la capital Brosk, forzaron al mundo Brosk a rendirse, apuntando con un arma a la espalda del tirano Brosk mientras transmitía la declaración. Los desangradores eran, singularmente, humanos. La coalición había pasado años dándose palmadas en la espalda por una guerra bien peleada. Colocábamos medallas en los pechos de los soldados que solo recogieron las obras de los humanos. Venerábamos a comandantes que rompieron líneas defensivas que los humanos ya habían paralizado días antes. Celebrábamos un trabajo bien hecho y ni siquiera invitamos a la humanidad a la mesa. Cuando la verdad salió a la luz, los representantes de la coalición visitaron el mundo capital humano para ofrecer una declaración pública de reconocimiento y un regalo en agradecimiento. Un monumento se había erigido allí, un epitafio para 3 mundos a los que la humanidad no debía nada. Concédeles descanso, erigiremos una espada de fuego para proteger el lugar del descanso. Rechazaron cortés pero firmemente a los representantes y el regalo. Finalmente los conocíamos. Eran piratas, astutos, ladrones, una gente discutidora, ineficiente y violenta. Y honorablemente salvaron de manera desinteresada a innumerables personas de ambos lados de la guerra. ¿Qué mejor manera de empezar este top que con una historia donde los humanos no solo arrasan en la galaxia, sino que lo hacen con una humildad tan fuerte que no necesitan aplausos ni reconocimiento, sino que les basta con la satisfacción de haber sido la razón de la victoria? Esta deliciosa historia fue narrada por nuestro amigo Eduardo, así que vayan a sus redes sociales, cuyos links estarán en la descripción, y denle todo el apoyo que se merece. Número 4.
con más de 9.100 votos positivos, aquellos que corren. Aquellos que corren. Es importante entender que la Gran Confederación no es una organización benevolente, tampoco es particularmente malvada, no está construida para ser buena, aunque ciertamente se esfuerza por serlo, no está construida para ser mala, aunque muchas de sus leyes y políticas han sido distorsionadas para realizar actos de una crueldad impactante. Está construida principalmente para perdurar, para erigirse como un baluarte contra el barbarismo y la anarquía, y en ese sentido es asombrosamente efectiva. En su perdurabilidad, la Confederación ha adquirido milenios de costumbres, rituales y tradiciones que siguen la estela de su majestuoso paso a través de los siglos. Sus burócratas pasan vidas ingratas abriéndose paso a través del pantano. Se podría argumentar que, por muy superfluas que parezcan muchas de estas tradiciones, sirven para darle a la institución una cierta inercia que la mantiene tan firme como cualquier tratado o amenaza de armas. Es una de nuestras tradiciones más antiguas la que nos preocupa hoy, y su curiosa historia con uno de los miembros más recientes de la Confederación. Cuando la humanidad finalmente rompió los límites de su modesto imperio y se dio a conocer en la institución más estimada de la galaxia, les contamos nuestra curiosa tradición. Cuando una nueva raza se une a las filas de la Gran Confederación, es costumbre adoptar un epíteto acorde con sus cualidades particulares. Cada nombre es un motivo de orgullo. Habla de la historia de una raza, no solo de la de sus civilizaciones, sino de su evolución misma, lo que le dio la fuerza para arrastrar desde el pantano de la vida básica hasta las estrellas. Los nombres no son complejos y siguen un esquema básico. Los Flau, braqueadores cuyas torres esbeltas alcanzan casi tan alto como sus ambiciones, se convirtieron en aquellos que escalan. Los Modoror, firmes que crecieron de rebaños nómadas a ciudades itinerantes y a flotas de vagabundos blindados, tomaron el nombre de aquellos que deambulan con fuerza. La mente colmena telepática de los Rikitik, trabajando en perfecta sincronía, adoptó el nombre de aquellos que son uno. Es una tradición tonta como tantas otras, pero al igual que muchas otras, en ella habita una curiosa verdad. Un nombre es una promesa después de todo, y un guerrero de aquellos que mueren gloriosamente probablemente caerá luchando por poco más que mantener la reputación de su especie. Más que nada, muestra las cualidades de las que una raza se siente más orgullosa o a las que más aspira. Hay quienes dicen que simplifica en exceso, encasilla o exagera, pero la tradición se ha mantenido firme a lo largo de miles de ciclos de paz y conflicto por igual. Así que, a pesar de sus raíces anticuadas, el tema de qué nombre elegirán los humanos dominó las discusiones de la Confederación durante varios subciclos. No solo fue una rica fuente de chismes, sino que su elección proporcionaría valiosas ideas para la diplomacia, acuerdos comerciales e incluso la industria del entretenimiento. Después de todo, aquellos que se acercan con cautela difícilmente serán atraídos por anuncios de juego de azar. Los humanos tomaron su decisión con una rapidez casi indecente. Después de solo un puñado de ciclos, su representante tomó su lugar en el Senado de la Confederación para ser formalmente incluido entre nuestras filas. Llámenos, dijeron, aquellos que corren. Fue un título que reavivó los chismes durante siglos venideros. Biológicamente tenía sentido. Los primates erguidos ciertamente estaban hechos para correr, no con ninguna velocidad en particular, pero con un trote casual que parecía servirles para sus propósitos. Pero, ¿había otros 1000 nombres que podían haber elegido? ¿Qué clase de especie se nombra a sí misma por su cobardía? ¿Qué clase de promesa es esa? Los ciclos siguientes solo sirvieron para reforzar esa opinión. Los terranos demostraron ser una raza inusualmente adversa al conflicto. Donde otros luchaban, ellos negociaban. Donde otros se apoderaban, ellos cedían terreno. Cuando se veían forzados a pelear, colocados entre el martillo y el yunque, siempre lograban escabullirse y encontrar algún tipo de resolución pacífica. Este comportamiento les ganó muchos amigos, pero pocos aliados. ¿Quién podría confiar en un cobarde para apoyarlos en una crisis cuando no se podía encontrar la paz? Cuando llegara el momento de tomar una postura, ¿quién podría confiar en aquellos que corren? Quizás fue el nombre lo que alentó a los Larashi al final. Ninguna especie disfrutaba de un lugar tan controvertido en la Federación como los Larashi. Una y otra vez han provocado conflictos y caos para su propio beneficio. Una y otra vez
han demostrado su valía cuando la Confederación necesita la aplicación adecuada de fuerza bruta. Su evolución como depredadores ápice en manada se refleja en sus flotas de ataque relámpago y en su política despiadada. De una forma u otra, los Larashi se han ganado bien su epíteto de aquellos que azotan. Quizás sea injusto juzgar a cada individuo de una especie por la reputación de su raza. Ciertamente, ha habido Larashi conocidos por su bondad, su capacidad de perdonar, y cientos de ciclos con la Confederación podrían haberlos distanciado de sus prácticas más salvajes. Pero un nombre es una promesa después de todo. Los historiadores de toda la galaxia pueden apreciar la dificultad de identificar la causa raíz de un conflicto en particular. Los Larashi, ciertamente, estaban buscando expandir sus dominios, y los vírgenes territorios terranos eran tremendamente tentadores. Pero la familia real Larashi también enfrentaba disidencia dentro de su aristocracia y necesitaba una causa común para unificar las filas. Y, por supuesto, su poder económico había disminuido debido a una serie de sanciones comerciales recientes, y ansiaban una oportunidad para recordarle a la Confederación su fuerza militar. Pero también se podría argumentar que los Larashi simplemente lo habían hecho con muchas razas incipientes antes y estaban más que felices de hacerlo nuevamente. Aquellos de nosotros que simpatizábamos con los humanos nos dimos cuenta demasiado tarde de la cuidadosa red en la que los Larashi los habían atrapado a través de un centenar de disputas menores. Ciertamente, los terranos no tenían idea. Habían estado en la Confederación apenas un puñado de ciclos. Los Larashi habían navegado por su pantano legal durante muchos ciclos. Ajustaron la soga de la humanidad con gracia. Si los Larashi simplemente hubieran declarado la guerra a los terranos, podríamos haber mitigado el golpe. Hay una serie de estatutos y procedimientos de la Confederación establecidos para este tipo de situaciones, en los que las víctimas de los Larashi han confiado en conflictos pasados, amnistía, reglas de enfrentamiento, ayuda extranjera y similares. Pero esto era diferente. El ritual es conocido como Karal. Enfrenta a un miembro de la Confederación contra otro, sin ayuda ni intervención de otros miembros. En teoría, permite la resolución de disputas sin desatar un polvorín de alianzas y contraalianzas. En la práctica, se utiliza con mayor frecuencia para separar a una raza vulnerable del grupo. Es una tradición salvaje de los primeros días despiadados de la Confederación. Pero como se ha dicho antes, la edad otorga inercia a la tradición, y ha demostrado ser frustrantemente difícil de erradicar. Declarar Karal requiere que se cumplan condiciones muy específicas que los Larashi habían diseñado cuidadosamente. Cada conflicto formaba una pieza de un elaborado cuadro que presentaba a los terranos como agresivos e injustos y a los Larashi como las víctimas, al menos en papel. Y en una institución tan terriblemente rígida como la Confederación, el papel era el testigo más eficaz. Cuando cada pieza estuvo en su lugar, lo único que quedaba era la declaración oficial de guerra, la cual procedieron a realizar con entusiasmo y aplomo. En el piso del Congreso de la Confederación, bajo los ojos de 1000 delegados, el senador terrano suplicó a los Larashi que reconsideraran. Dijo que eran una fuerza incipiente, que esta guerra y todo lo que sucedería a continuación definiría el futuro de ambas razas. El senador Larashi se rió en su cara. Una risa de aquellos que azotan pone nerviosos a todos los demás en la sala. Pocos depredadores logran ascender a la conciencia y la visión de sus crueles y afilados dientes despierta miedos primitivos enterrados hace mucho tiempo bajo la capa de civilización. Sacó un pergamino elaborado, la declaración oficial de guerra, y lo arrojó a los pies del terrano. Pronunció el desafío ancestral. Karal, Dijo: no nos abraces. Nuestros regalos son ahora espadas y cortan tus manos. No llames a tus aliados. Sus puertas están cerradas para ti. No demandes términos, serán denegados. Huye a tus guaridas, reúne tus fuerzas y haz tu postura. Estamos llegando. Los terranos tenían una flota modesta, capaz de ahuyentar a los piratas en sus rutas comerciales y, por supuesto, tan pronto como se declaró la guerra, comenzaron el largo proceso de producción de naves de guerra. Fábricas que no se utilizaban desde antes de la unificación de la humanidad cobraron vida. Pero pasarían muchos ciclos antes de que pudieran formar defensas en sus mundos, y los Larashi habían planificado esta guerra durante mucho tiempo.
De hecho, su acumulación de activos militares fue el tema de uno de sus muchos conflictos políticos con los humanos. Hasta que pudieran movilizarse adecuadamente, los Larashi tenían la libertad de elegir entre los territorios terranos. La única pregunta era ¿qué planeta atacarían primero? Las estrellas de Córnico eran una elección tentadora. Estaban más cerca del territorio Larashi y serían una buena adición a sus dominios. Pero eran tierras vírgenes, subdesarrolladas. Podrían ser reclamadas con el tiempo después de haber quebrado la columna vertebral de las defensas terranas. La propia Tierra también era tentadora. La pérdida del mundo natal de una raza sería un golpe tremendo. Uno que ha enviado a muchos imperios a una lenta espiral hacia la extinción. Pero la humanidad era muy consciente de su vulnerabilidad y se había preparado en consecuencia. Más de una cuarta parte de sus fuerzas estaban posicionadas para defender su sistema natal. Los Larashi podrían tomarlo, eventualmente, pero las pérdidas serían tremendas. Necesitaban un símbolo, algo que destrozara la determinación de la humanidad en un solo golpe rápido, algo que no defendieran adecuadamente, algo que daban tanto por sentado que no podían imaginar su pérdida. Podría haber tomado años encontrarlo, pero, como se ha dicho, habían planificado esta guerra durante mucho tiempo. El mundo natal de la humanidad aún se estaba curando lentamente de la erupción de su desesperado ascenso hacia las estrellas. Tomaría cientos de ciclos limpiar el veneno de sus mares y cielos. Ahora, más sabios, sus nuevos mundos fueron desarrollados con un ojo cuidadoso sobre sus ecosistemas. Pero, incluso entre sus compañeros armónicos, Avalon se destacaba. Avalon era su oportunidad de ser mejores. Los ciudadanos de sus ciudades eran guardias del planeta, no sus gobernantes. Los árboles se erguían altos, los animales vagaban libres y los campos de hierbas altas se extendían de un horizonte al otro. El planeta era un símbolo de todo a lo que aspiraban los terranos. O al menos lo era. Aquellos que azotan descendieron sobre Avalon como lobos sobre un rebaño. Por primera vez, sus residentes miraron hacia arriba para ver fuego en el cielo nocturno mientras los láseres atravesaban las escasas defensas. Los terranos lucharon con coraje, ferocidad y desesperación. No importó. En pocas horas, los Larashi habían tomado el planeta. Podrían haber secuestrado a los humanos nativos, enviándolos como esclavos. Podrían haber colgado sus estandartes en los muros de sus ciudades, tomado sus fuertes, saqueado sus tesoros. Aquellos que azotan podrían haber ahuyentado a aquellos que corren y gobernado cómodamente sus nuevos dominios. Pero un nombre es una promesa después de todo. No tomaron cautivos en Avalon, no reclamaron premios, no desembarcaron colonos, no saquearon recursos. Convirtieron las ciudades en vidrio con bombardeos de plasma e incendiaron la atmósfera misma. Los campos y bosques ardieron, los mares hirvieron y los animales dentro de ellos murieron desconcertados por su destino. La joya resplandeciente de la humanidad quedó como una roca negra y sin vida. Los Larashi hicieron un ejemplo del mundo. Enseñaron a los terranos una lección. No había ningún acto prohibido bajo Caral. La única esperanza de supervivencia de la humanidad residía en la rendición incondicional. El contraataque era inevitable. Los Larashi habían herido a la humanidad profundamente. Habría una única represalia furiosa, desatando su dolor, pero sería la furia de una bestia herida. El siguiente golpe sería más débil y el siguiente aún más débil. Aquellos que azotan habían evolucionado a partir de depredadores mortales, atacando los flancos de presas más grandes hasta que colapsaban. Este tipo de guerra era su segunda naturaleza. Así que el salto humano a la fortaleza Larashi de Bakalat no fue en absoluto inesperado. Tampoco lo fue su ferocidad. Sin embargo, la magnitud del ataque merecía un comentario. El ejército terrano era una cosa insignificante, estirado al máximo para cubrir sus flotas mercantes. Pero ahora era el turno de Bakalat de mirar hacia el cielo nocturno, mientras se llenaba con 1000 nuevas estrellas. No eran guardianes de las flotas mercantes, sino la flota misma. Transportadores de cargas, naves mineras, remolcadores, ahora montados de manera rudimentaria con cañones rotativos giratorios, cañones de riel de un disparo y misiles baratos. Los Larashi, orgullosos fetichistas guerreros de la élite militar, aprendieron un término humano ese día: técnicos. También aprendieron la efectividad de armas que no son armas,
Pistolas de remaches, cortadoras de plasma y taladros mineros parecen apenas práctico para los propósitos de la guerra. Pero cuando un crucero de batalla Larashi es rodeado por media docena de naves con cargadores vacíos y bobinas de railgun quemadas, cargados contra la presa más grande para atacar sus flancos, el argumento falla casi al mismo tiempo que los tanques de combustible. Bakalat era un planeta fortificado. Sus fuerzas eran formidables, sus capitanes experimentados, y en un solo subciclo habían caído a manos de aquellos a quienes habían despreciado como guerreros, a fuerzas que nunca habían considerado una amenaza, a aquellos que corren. Esto, en sí mismo, no era extraordinariamente preocupante. La teoría militar Larashi es agresiva hasta el extremo. Tienen poca fe en la defensa. Habían perdido terreno, pero pronto lo recuperarían, y más aún. El espíritu terrano había sido quebrado. Tomarían el siguiente planeta con facilidad. Excepto que no lo hicieron. Enviaron su flota a Mede, el planeta mercantil, para devorar el mundo con 1000 bocas. Pero en Mede se atragantaron, se asfixiaron, ahogados por 10.000. Y ahora los terranos habían tomado Rakoshok, la despensa de los Larashi. Intentaron un audaz ataque relámpago en Porte, la estación central de teletransportación terrana, para paralizar sus fuerzas. Pero en Porte fueron rechazados. Y luego los humanos reclamaron los astilleros de Berikene. Y los Larashi se encontraron paralizados. Quemaron a los técnicos en masa, pero ahora los humanos estaban fabricando verdaderos acorazados, más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, y eran terroríficos. Los Larashi eran maestros de la guerra. Se habían burlado de los buques mercantes toscamente armados, pero ahora podían apreciar estas nuevas naves con el ojo de un experto. Trazaron las líneas crueles y elegantes de las proas. Admiraron los motores, envidiaron los escudos que desestimaban su fuego, temieron los láseres abrasadores que desgarraban los suyos. En cada campo de batalla, los Larashi miraban esas naves y medían su propia destrucción en Erx. En el piso del Congreso de la Confederación, el senador Larashi pidió una nueva moción. Su porte seguía siendo orgulloso, su mueca inquebrantable. Pero había una vacilación en él, una incertidumbre que no había estado allí antes. Llamó al senador terrano al piso. Dijo que esta guerra le había costado a ambas facciones, y los Larashi habían demostrado su punto. El ritual Karal sería cancelado. Aquellos que azotan retirarían sus flotas, los terranos regresarían a sus sistemas, y 1000 subcomités de la Confederación se abalanzarían para proporcionar ayuda a las naciones devastadas por la guerra. Era un buen trato. Aquellos que corren se habían mostrado inesperadamente feroces en la batalla y habían expandido considerablemente sus dominios a partir del conflicto. Pocas razas incipientes habían logrado mantener su posición contra aquellos que azotan, y ninguna de ellas había reclamado territorio en el proceso. Ya varias naciones ofrecieron su alianza a la pequeña raza, ansiosas por reclutar esas naves mortales para sus propios propósitos. Pero seguían siendo pequeños, una mera fracción de sus agresores, y ninguna cantidad de ingenio táctico o pura furia justificada podrían cerrar esa brecha. Aquellos que corren habían picado a la bestia y la habían desviado de su camino. Pero no podían esperar mantener su éxito contra los Larashi luchando por defender sus tierras natales. El trato que ofrecieron era la única opción real. Bajo los ojos de 1000 delegados, el senador terrano se acercó al Larashi. Sacó un pequeño trozo de tela de su uniforme. A medida que desplegaba lentamente el fragmento carbonizado, nos dimos cuenta de lo que era. Extraído de una extensión de piedra ennegrecida y vidrio que se extendía de un horizonte a otro. Todo lo que quedaba de la bandera de Avalon. Lo arrojó a los pies del senador Larashi. Karal, Dijo: la espada corta en ambos sentidos. Tú comenzaste el ritual. Verás cómo termina. No llames a tus aliados. Sus puertas están cerradas para ti ahora. No demandes términos. Serán denegados. Huye a tus guaridas. Reúne tus fuerzas y haz tu postura. Estamos llegando. La guerra continuó.
Los Larashi intentaron todos los trucos de guerra que habían aprendido en 1000 vidas, pusieron trampas elaboradas, desgastaron las flotas terranas, hicieron gloriosas últimas resistencias. Las naves de la humanidad, temibles acorazados que eran, aún podían ser engañadas, atrapadas, derribadas por la cantidad. Sus cascos quemados se convirtieron en una vista común en los territorios Larashi. Pero nunca fue suficiente. Los terranos tendieron sus propias trampas, lucharon tan bien como aquellos que azotan. Cada nave terrana que los Larashi quemaban se llevaba una veintena con ellos. Y más que eso, fue su pura e implacable tenacidad. No importaba cuántos fueran asesinados, llegaban más en una marea interminable. Al devastar a aquellos que corren, aquellos que azotan, se habían topado con algo completamente inesperado. Un igual en la guerra. O quizás un superior. Y esa fue la verdadera tragedia para los Larashi. Si hubieran fomentado a los humanos, unido fuerzas, podrían haber enfrentado a la Confederación misma. Pero en su orgullo, habían herido a una bestia, y ahora sentían toda la fuerza de sus garras. Lentamente, en silencio, nosotros y las otras naciones retiramos nuestras ofertas de alianza con los terranos. Los habíamos lamentado como víctimas, apoyado como desvalidos. Ahora los temíamos como monstruos. Tardíamente recordamos lo que había dicho el embajador terrano. Esta guerra y todo lo que suceda después definirá el futuro de ambas razas. Recordamos cuán desesperadamente había suplicado por la paz. Solo ahora nos dimos cuenta de lo que exactamente había intentado contener. La guerra continuó. Los terranos abrieron un agujero en los territorios Larashi y se vertieron en la herida en masa. Aquellos que azotan no pudieron detenerlos, tanto como no podían detener las lunas en sus órbitas. La humanidad no azotó los planetas que capturaron, simplemente quemaron sus astilleros y zonas de lanzamiento, paralizaron su capacidad de movilización y siguieron adelante. A medida que trazaban una línea a través de los planetas, su objetivo se hizo claro, nada menos que el propio mundo natal de los Larashi, Catonant. La historia de su caída amenaza con volverse repetitiva, un eco de cada batalla anterior que difiere solo en su tremenda escala. Los Larashi lucharon con coraje, ferocidad y desesperación. No fue suficiente. Vinieron una y otra vez, hasta que la órbita baja de Catonant se llenó de metal carbonizado y carne. Cuando amaneció en el antiguo mundo natal de los Larashi, el sol brillaba de manera irregular, filtrado a través de la densa neblina de los escombros de guerra, y amaneció bajo una bandera terrana. La guerra continuó. Catonant era suyo. Habían herido profundamente a los Larashi. Hubo un contraste furioso, por supuesto, pero fue la furia de una bestia herida. El siguiente golpe fue más débil, y el siguiente después de ese también. Ahora estaban desangrándose, en una lenta espiral hacia la extinción. Pero los terranos no estaban dispuestos a esperar. Habían tomado el mundo natal, es cierto, pero no responsabilizaban a un planeta por el genocidio de Avalon. Tampoco culpaban a toda la raza Larashi por el crimen de guerra. No, sabían dónde colocar esa culpa. La familia real Larashi, cuya palabra ha sido ley desde tiempos inmemoriales, fue bajo sus órdenes que Avalon ardió. Sin embargo, llevarlos ante la justicia resultó difícil. Antes de que la primera nave terrana apareciera en los cielos de Catonant, la familia real se había escapado silenciosamente a un sistema vecino. Su ausencia no pasó desapercibida para los defensores del planeta. De hecho, fue un factor nada despreciable en su derrota. Aún así, a la humanidad se le había negado su verdadero objetivo. Así que tomaron ese sistema también. Una vez más, la nobleza huyó, y una vez más los terranos lo siguieron. Cuando ese sistema fue tomado a su vez, la familia real se dividió para tener mejores oportunidades. Algunos se disfrazaron y se escondieron entre la población Larashi. Algunos pagaron enormes sobornos a otras naciones para que los acogieran, en violación del antiguo ritual. Algunos buscaron refugio con los piratas en los márgenes exteriores que no prestaban ningún servicio a Caral. Aún así, la humanidad no cedió. Donde la fuerza bruta no bastaba, recurrieron al ingenio.
Sus agentes infiltraron sus refugios y rastrearon a cada miembro ofensivo con una habilidad que rayaba en lo sobrenatural. Aquellos que se escondían entre los suyos fueron extraídos. Las naciones que los albergaban fueron confrontadas, amenazadas con la expulsión a menos que fueran entregados. Aún así, la fuerza bruta tenía un uso. En los márgenes del espacio conocido, los terranos devastaron las flotas de forajidos con una crueldad que aquellos que azotan podían respetar. Habían comenzado la guerra luchando contra piratas. Ahora, en sus últimos días, se encontraban luchando contra ellos una vez más. Pero ahora empuñaban una intención y una furia que los forajidos nunca habían visto. Cada escondite oculto fue desarraigado y quemado. No pasó mucho tiempo antes de que entregaran a los nobles para detener el derramamiento de sangre. Y aún así, la guerra continuó. El último miembro libre de la familia real de Arashi, el hijo del rey gobernante, huyó al último refugio que tenía, el planeta Oblot, cuya atmósfera iónica única hacía que entrara en cortocircuito cualquier tecnología más avanzada que un palo afilado. Su nave se convirtió en un casco muerto, sus herramientas destruidas. Aterrizó en la superficie de Oblot con nada más que un paracaídas y su piel. Un viaje de ida en todos los sentidos. Pero eso estaba bien. Era de aquellos que azotan, evolucionado para ocupar su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Oblot era un mundo dominado por llanuras secas y azotadas por el viento, pero se podía encontrar casas si uno sabía dónde buscar. Podría sobrevivir aquí, un príncipe desterrado, y mantener un fragmento de su orgullo. Los terranos no se atreverían a perseguirlo hasta Oblot. Cualquiera que lo persiguiera no regresaría. Tendrían que contentarse con dejarlo en el exilio. Mantuvo esa certeza cerca de él, lo calentaba en las noches frías, le daba consuelo en la soledad, lo mantuvo en marcha durante casi un ciclo completo, hasta que vio descender la nave terrana y sintió que se marchitaba en su pecho. La nave se estrelló, como siempre lo hacían, pero, como el príncipe, su piloto aterrizó a salvo. Una sola mujer humana, que no llevaba nada más que su traje de vuelo y un cuchillo, miró los restos de su nave, su única esperanza de un viaje de regreso a casa, y luego volvió a ver a las llanuras interminables y comenzó a correr. Se cuentan historias de la larga persecución entre aquellos que azotan y aquellos que corren. Si estuviéramos en una era más romántica, habría sido material para mitos. Tal como ocurrió, fue relegado simplemente a los archivos históricos y a la melodrama. Continuó durante siglos. Un planeta es una extensión inconmensurablemente grande para viajar a pie, y aunque la Terrana había aterrizado lo más cerca posible de la nave del Arashi, eso lo redujo a solo una fracción de lo inconmensurable. No tenía dispositivos con los cuales rastrear al príncipe, ni vehículo ni medicinas. Pero, nuevamente, él tampoco. Los Larashi son depredadores de emboscada, diseñados para explosiones rápidas de velocidad. Salen disparados hacia su presa con puras garras y dientes, en esa breve persecución que determina la vida o la muerte. Un Larashi lento puede superar a un humano rápido en su peor día. Pero los humanos no están diseñados para explosiones de velocidad, están diseñados para la resistencia, un hecho del que el príncipe se dio cuenta lentamente durante su huida interminable. La Terrana corría lentamente, pero simplemente no se detenía. El Arashi corría hasta donde sus piernas doloridas podían llevarlo, pero cada vez que se detenía a descansar, la distancia entre ellos se cerraba. Simplemente no podía escapar de ella. Tampoco podía evadirla. Usó los antiguos trucos de la naturaleza: cruzar rollos, evitar terrenos blandos, retroceder. Colocó trampas para la humana con todo el ingenio que pudo reunir. Pero nada funcionó. Ella podía rastrearlo por la inclinación de las ramitas, un olor en el viento. Ella veía a través de sus trampas, como si las hubiera colocado ella misma. Los terranos habían elegido a su cazadora con cuidado. El príncipe Larashi, depredador ápice que era, pronto aprendió un término humano: caza por persistencia. Tal vez si lo hubiera enfrentado directamente podría haberla derrotado. Al final, seguía siendo un asesino por naturaleza y ella no tenía nada más que un cuchillo. Pero su coraje
se había desvanecido, su orgullo roto, su patria tomada, su nación conquistada. No podía esperar derrotarla más de lo que su especie podría haber derrotado a la de ella. Al final, todo lo que pudo hacer fue correr, y ella era mucho mejor en eso. La Terrana ocupaba cada momento de vigilia de sus pensamientos. Ni siquiera podía escapar de ella en sus sueños. Ella se acercaba más y más, hasta que él se agotó, hasta que se arrastró desesperadamente por el desierto, hasta que finalmente colapsó. Cuando ella finalmente llegó y puso el cuchillo en su garganta, casi se sintió agradecido. 10 años después del día en que la nave Terrana se estrelló en las costas de Outblot, se abrió un agujero en la ionosfera protectora del planeta. No por mucho tiempo, apenas el tiempo suficiente para que una pequeña nave descendiera a la superficie y regresara. Pero, incluso mientras aterrizaba, se podían ver dos figuras, una humana y su cautivo Larashi, llegando al sitio de aterrizaje predeterminado. La tecnología para desafiar la atmósfera carcelaria particular de Outblot no está más allá de la imaginación. Podría lograrse con un vasto equipo de científicos con la motivación adecuada, pero es un gasto extraordinario de tiempo y recursos para capturar a un solo individuo. Parecía un colofón adecuado para el conflicto más revelador de la humanidad, las distancias a las que llegarían para vengar sus injusticias. Y al fin, la guerra terminó. Observamos con fascinación temerosa cómo los humanos determinaban el destino de los Larashi. La raza estaba completamente a su merced. Podían reclamar todo su territorio como premio de guerra o convertirlos en vasallos. Por otro lado, esclavizar a toda la población no estaba fuera de discusión, ni tampoco un exterminio completo. Ningún acto estaba prohibido bajo Caral, y los terranos se habían demostrado como una especie despiadada. Pero los humanos no hicieron ninguna de esas cosas. Encarcelaron a la familia real bajo crímenes de guerra. Fueron enviados a las ruinas de Avalon. Los humanos ya habían comenzado el arduo proceso de recultivar la vida en el planeta arruinado. Ya los primeros fagos básicos habían comenzado a crecer en medio del vidrio y la ceniza. Pasarían más de 5000 ciclos antes de que el planeta recuperara su antigua gloria. Pero los miembros de la realeza Larashi trabajarían la Tierra durante toda su vida para acelerar el proceso. La nobleza restante, aquellos con una conexión demasiado tenue para reclamar complicidad en Avalon, fueron reunidos en Catonant. Los Larashi, cuya dinastía real se remontaba ininterrumpida a lo largo de toda su historia registrada, aprendieron un término humano ese día: balcanización. Su poderoso reino se fragmentó en una docena de naciones menores cuyas pequeñas disputas y luchas internas socavarían cualquier intento de un frente unificado. Y así, aquellos que azotan ya no representarían una amenaza para ninguna raza. Tal vez algún día una personalidad lo suficientemente fuerte podría reunir los reinos una vez más, pero pasarían muchos ciclos en el futuro y lo pensarían mucho antes de atacar a los humanos nuevamente. En el piso de la Confederación, el senador Terrano presentó una moción que llevaba mucho tiempo en preparación. Dijo que la guerra había durado lo suficiente y habían demostrado su punto. Caral terminaría. Se podría brindar ayuda. Los 12 nuevos subdelegados Larashi no plantearon objeciones. En las horas posteriores, tuve la oportunidad de reunirme con el embajador Terrano durante un refrigerio. Si su especie apenas hubiera ganado el conflicto, podría haber sido rodeado por admiradores y aduladores. Pero su arrollador asalto había generado más miedo que respeto, y por eso se sentó solo. Reuní valor y me acerqué a él. Él, a su vez, dio la bienvenida a la compañía. Eres más valiente que la mayoría, dijo. Antes éramos débiles y teníamos muchos amigos, pero ahora somos fuertes y preveo un futuro solitario. ¿Puedes culparnos? Dije. Nunca podríamos haber imaginado de lo que eran capaces. No hemos tenido que ser guerreros durante mucho tiempo, pero nunca olvidamos cómo. Un nombre es una promesa después de todo. Aquellos que corren. No exactamente. Fue
una mala traducción de un dispositivo defectuoso. Para cuando nos dimos cuenta del error, parecía demasiado trivial para corregirlo. ¿Una mala traducción? Él sonrió, y por primera vez noté los dientes afilados en las comisuras de su boca. No es aquellos que corren, Dijo. es aquellos que persiguen. Así es, quieras o no, somos persistentes, y ser persistente es de los tipos más aterradores de depredadores que hay. Digo, una cosa es que un cazador salte de la nada y logre atraparte, pero es una pesadilla saber que el cazador está atrás de ti y no importa lo que hagas, no importa cuánto corras, no importa cuánto te escondas, porque se está acercando poco a poco y al final logrará atraparte. Por eso recuerden, persigan sus sueños, ya que no podrán escapar de ustedes. Número 3. Con más de 12,000 votos positivos, los humanos respondieron. Los humanos respondieron. Recién tenía 3 semanas fuera del entrenamiento y ya había tenido suficiente de esta guerra. Los Trin estaban ganando, eran despiadados, sádicos y totalmente carentes de piedad o compasión. Cada vez que encontraban una de nuestras colonias, comenzaban la ocupación destruyendo nuestras piscinas de cría, matando a nuestros jóvenes mientras aún estaban en la etapa de larva. Nos defendíamos como podíamos, pero nuestras naves eran más pequeñas, más lentas y mal armadas. Enfrentábamos una guerra de extinción, y sin embargo, nuestros líderes seguían intentando la diplomacia. Después de cada reunión con el enemigo, prometían detener sus acciones, pero nunca lo hacían. Siempre, simplemente mentían a nuestros líderes y nuestros líderes lo aceptaban como los perros serviles que eran. Me asignaron a la tercera unidad de respuesta, equipada con una de las naves más nuevas de nuestra raza, de última generación, pero aún así, una broma en comparación con nuestros enemigos. Una cosa que mi nave tenía a su favor era un pequeño motor más rápido que la luz, realmente inaudito en una nave tan pequeña. Se me ocurrió una idea mientras estaba en mi litera, hablando con mi compañero de ala. Estábamos discutiendo cómo acabamos de huir de un ataque de los Trin, cediendo todo un planeta ante ellos, condenando a todos los que estaban en esa roca a una muerte espantosa. ¿Sabes qué? Dije con el brazo sobre mis ojos como si quisiera esconderme del destino que acabamos de imponer a muchos de nuestra raza. Los humanos tenían razón. Mi compañero de ala tosió de sorpresa. ¿Por qué meter a estos locos en esto? Preguntó. ¿No tenemos suficiente con lo que ya tenemos que enfrentar? Humanos. Lo que hicieron abrió muchos ojos, eso seguro. Cuando los humanos fueron descubiertos por primera vez e introducidos en las galaxias en general, estaban emocionados. Siempre sonreían, eran optimistas y esperanzados por su futuro. Estaban tan felices de descubrir que finalmente estaban lo suficientemente avanzados como para ser aceptados en la galaxia. Recuerdo ver capturas de pantalla del embajador Dolan riendo, literalmente riendo en la cara de los representantes humanos. Suficientemente avanzados. Rugió con risas. ¿A quién le importa si están suficientemente avanzados? Su planeta es rico en recursos. Es todo el avance que necesitamos. La sonrisa en los rostros de los humanos pareció derrumbarse ante eso, aunque intentaron valientemente mantenerse optimistas frente a la situación, hasta que los Dolan tomaron incontables millones de toneladas de recursos y se negaron a pagar diciendo: ahora saben que deben recibir el pago por adelantado. Ese conocimiento es el único pago que recibirán de nosotros. Oh, y el Imperio Slin. Invitaron a 100,000 humanos a vivir en su planeta, solo para someterlos a cadenas cuando llegaron y hacer esclavos de ellos. Cuando los humanos, enfurecidos por el trato a su gente, exigieron la liberación de los capturados, el Imperio Slin dijo: Muy bien, estamos enviando a los 100,000 a ustedes ahora. Y luego enviaron 100,000 misiles con puntas de Veridium a ciudades y asentamientos humanos. Fue después de eso cuando el colectivo Yandis les ofreció medicina para tratar las quemaduras de Veridium. Al principio, el medicamento fue un regalo de los dioses, curando las quemaduras y enfermedades causadas por los misiles. Pero luego, todos los humanos que recibieron tratamiento murieron en una agonía horrible.
El colectivo había utilizado a los humanos como sujeto de pruebas para un arma biológica. Los humanos, después de esto, cortaron todo contacto con la galaxia en general. Se habían convertido en el hazmerreír y eran objeto de muchas burlas e insultos. Rechazaron cualquier nave, dejaron sin respuesta cualquier llamada y nunca abandonaron su propia área del espacio. Pero 2 años después, abrieron canales hacia la galaxia y transmitieron este mensaje. Los recibimos con los brazos abiertos. Algunos de ustedes se ríen de nosotros, y está bien, pero si nos traicionaron, esta es su única advertencia. Corran. Oh, cómo todos se reían. Estos humanos estúpidos, ¿qué podrían hacer? La galaxia no se rió por mucho tiempo. Parece que aunque los humanos eran el blanco de muchas bromas, todavía podían estudiar las armas y las naves de sus enemigos y mejorar los diseños. La primera señal de que los humanos podrían ser una fuerza a tener en cuenta fue cuando los 7 mundos centrales del Imperio Slim fueron bombardeados con decenas de miles de un nuevo tipo de misil Veridium, que parecía reaccionar violentamente con la atmósfera misma, haciendo que el aire fuera irrespirable y quemando a las personas donde estuvieran de pie, incluso a 1000 kilómetros del lugar donde el misil impactó. La mayor parte de la galaxia pensó que esto era una casualidad, que los humanos tropezaron ciegamente con la creación de un arma que funcionaba mejor de lo planeado. Pero cuando el colectivo Yandis comenzó a enfermar mundo tras mundo, de miembros del colectivo muriendo en agonía por una enfermedad tan potente que causaba necrosis en la piel, donde las partes del cuerpo comenzaban a caerse de los infectados, la galaxia se dio cuenta de que eran los humanos, vengándose. Equipos médicos de muchos mundos estudiaron el virus y parecía que la enfermedad del propio colectivo Yandis que usaron en los humanos se había mutado con una enfermedad humana llamada lepra, y el resultado fue desastroso. La galaxia en general llamó a los humanos, les rogó que detuvieran su guerra y nadie rogaba más fuerte que los Dolan. Se disculparon con los humanos, ofrecieron pagar lo que debían al doble. Esperaron con miedo la respuesta humana, y cuando más de una docena de naves grandes aparecieron en los cielos sobre el mundo natal de los Dolan, aparentemente de la nada, ya no se oyó más de los Dolan. Su mundo fue arrasado, y los humanos enviaron un último mensaje hace más de 600 años. No se acerquen al espacio humano. No se acerquen a nosotros, no nos contacten, ni siquiera nos mencionen. Si cualquier nave se acerca hacia una nave de paz o de guerra, será destruida. No se harán más advertencias. Las razas de la galaxia, por supuesto, se prepararon para la guerra. ¿Cómo se atreve esta raza recién llegada a decirles a ellos qué hacer? Así que miles de naves volaron al espacio humano para librar la guerra. Ninguna de ellas regresó. Ninguna. A lo largo de los siglos, enviados han sido enviados al espacio humano, todos con los mismos resultados. Los motores de las naves se apagan sin razón, y luego la nave sería destruida. Los humanos tenían razón. Repetí. Todos los demás en esta galaxia se sientan y nos ven morir, lentamente, a manos de los Thorin. No hacen nada. Todos estaríamos mejor si nos dejaran en paz. Estaríamos mejor si fuéramos como los humanos. Y me detuve. Mi compañero de cuarto se burló. Pero una idea se había planteado en mi cabeza. Una idea salvaje y loca. Pero no más salvaje que volar desarmado y luchar contra un oponente más poderoso. Mañana volaría al espacio humano. Mañana haría lo que nadie se atrevió a hacer durante siglos. Mañana pediría ayuda a la raza más peligrosa de la galaxia. No es de extrañar que cuando volé lejos de la batalla, mis superiores me consideraron un cobarde. Me amenazaron con la muerte si no regresaba con su nave, pero ya estaba a años luz de su alcance. Mi nave era, después de todo, el vehículo de una sola persona más rápido que mi raza poseía. Incluso tan rápido como era, me llevó semanas acercarme a lo que todos pensábamos que era el espacio controlado por los humanos. Estaba nervioso, asustado de que en cualquier segundo fuera vaporizado por alguna mano invisible. Pero mi nave seguía volando. Días después, mientras mis reservas de comida disminuían, mis motores se apagaron sin motivo aparente.
Mis manos volaron sobre los controles, pero todos los sistemas informaban que funcionaban correctamente. Perplejo, me pregunté por qué si todo estaba funcionando estaba varado en el espacio muerto. Y entonces lo entendí. Humanos. Rápidamente activé mi comunicador y transmití en todas las frecuencias. Saludos, soy el piloto Jav-In, de la tercera unidad de respuesta de la raza Balkan. El silencio fue la única respuesta. Vengo a suplicar su ayuda. El Imperio Threen está diezmando a nuestro pueblo y a nuestros mundos, y la galaxia en general solo se queda allí, esperando como buitres para recoger los huesos de mi gente y mi cultura. Silencio. Una vez su raza también luchó contra la apatía y la traición de las razas de esta maldita galaxia. Ustedes sufrieron una vez como nosotros ahora, por el desprecio y la insensibilidad de las razas que se comprometen a ayudar, pero no hacen nada. De razas que juran defender, pero en cambio traicionan. Revisé mi transmisor. Todo parecía estar funcionando, así que continué. Nos descubrieron como un mundo un siglo después de que ustedes hubieran abandonado a la galaxia. No tuvimos la oportunidad de conocernos, pero yo sé de ustedes. Las razas antiguas hablan de sus nombres con miedo, como la única raza que se enfrentó al mal que impregna el núcleo mismo de esta extensión del espacio. Sé por qué le dieron la espalda a las otras razas. Entiendo, ya que mi raza fue traicionada al igual que la suya. Pero ustedes pueden ayudarnos a poner fin a la forma en la que las cosas están. ¿Cómo pueden quedarse al margen sin hacer nada mientras los mundos pacíficos arden? ¿Cómo pueden ser tan crueles? Enojado, grité en mi comunicador. ¿Cómo pueden ser tan cobardes? Me senté con miedo, esperando mi muerte. Cuando sin previo aviso, los motores volvieron a funcionar. Confundido, miré a mi alrededor, preguntándome qué es lo que estaba sucediendo, cuando de repente, a través del comunicador, apareció una sola palabra escrita de derecha a izquierda. Corre. Golpeé con fuerza y frustración, mientras rugía al comunicador. ¿Correr? ¿Correr? Mi propia gente cree que huí de una pelea con los Threen. Ahora me dices que corra como las otras razas. ¿Quieres saber la verdad? Eres la peor raza de todas. Te mostraré lo que es correr. Con eso, corrí hacia la sala de máquinas, saqué mi pistola de mi funda y disparé hacia el motor FTL, que era mi única forma de volver, mi única escapatoria, mi única y última esperanza. Disparé hasta que mi arma estuviera vacía, y el motor no era más que un montón de metal humeante. Rugí de nuevo en el comunicador. ¡Cobardes! No me dispararán por la espalda. Mírenme a los ojos y van a matarme, y acaben con esto de una vez. Silencio. En un ataque de rabia, golpeé mi arma vacía contra el comunicador una y otra vez. Ahora sí estaría en verdadero silencio. 2 días después, mi nave seguía flotando, inmóvil en el espacio. Me senté en el suelo abrazando mis piernas contra el pecho, y aún con rabia lamento mi decisión impulsiva, y desearía haber muerto en batalla contra los Threen. Al menos esa muerte tendría significado. Fue entonces cuando sentí una extraña vibración. Miré a mi alrededor tratando de discernir el origen, cuando una extraña voz, una voz humana, pero hablando perfecto Balkan, pareció llenar mi cabeza, emanado de todas partes. Piloto Heaven del Imperio Balkan, te envío saludos. Dijo la voz. Hemos escuchado tu situación de ayuda en tu conflicto y, después de pasar los últimos días investigando tu situación, nosotros, el Imperio Terrano, te ofrecemos con gusto nuestra ayuda incondicional. Me quedé atónito con la boca abierta. Por favor, mantén en espera tu nave para que sea llevada a bordo del UES Kelvin para reparaciones. Gracias. Dije tímidamente, inseguro si los humanos podrían oírme. Tus gracias no son necesarias. Vino la respuesta. De hecho, te debemos una disculpa. Hemos desconfiado de las otras razas durante tanto tiempo que olvidamos cómo era enfrentarlas solos.
¿No recordaste algo que creíamos era imposible? ¿Qué es eso? Pregunté tímidamente. Que pueda haber otras razas allá afuera, valientes, desafiantes, buenas en el corazón, razas que nos recuerdan a nosotros. Y con eso, las palabras cesaron, y vi desde la ventana 6 grandes naves angulares que brillaban y aparecían de la nada, enormes y llenas de armas. Estaba seguro, la ayuda había llegado. Los humanos respondieron. Esta historia fue de las primeras que me atreví a poner música e imágenes en la historia con la canción de Exit Music de Radiohead. Incluso creí haber creado el meme del indomable espíritu humano. ¡Qué recuerdos! Esta historia fue narrada por Urs, que me cuenta que también quiere narrar historias. Así que les dejo sus redes y también de todos los que participaron en esta historia. Les garantizo que no se arrepentirán. Número 2. Con más de 13,000 votos positivos. La naturaleza de los depredadores. La naturaleza de los depredadores. Parte 1. Transcripción de memoria. Sujeto: Gobernadora Tarva de la República Belnin. Fecha: tiempo humano estandarizado: 12 de julio de 2136. Había 2 casos conocidos de una especie depredadora que alcanzó la sapiencia en la galaxia. Los Arxur fueron los primeros en ser descubiertos y, como anomalía, despertaron la curiosidad de la Federación. Según hipótesis previas sobre la inteligencia, su existencia era imposible. La sabiduría convencional afirmaba que la cooperación conducía a un pensamiento superior, y este a su vez llevaba a la formación de sociedades tecnológicas. El instinto natural de agresión de un depredador debería haber limitado su evolución, pero resultó que había otro motivador para el progreso tecnológico: la guerra. Los Arxur encontraron placer en matarse entre ellos, y al hacerlo, lograron abrirse camino hasta una etapa industrial. Su guerra era tan mortal que temíamos que se extinguieran antes de poder estudiarlos. La Federación observó su crueldad, pero en nuestra ingenuidad pensamos que podíamos cambiarlos. Si los elevábamos, no habría razón lógica para que persistieran en sus formas destructivas. Así cometimos nuestro peor error. Decidimos intervenir. Fue por nuestra bondad que desatamos a los peores monstruos de la galaxia. Les dimos a los maníacos genocidas los medios para escapar de su planeta y prácticamente los invitamos a nuestra puerta. La Federación fue un objetivo fácil para ellos y se dispusieron a reclamar nuestro territorio para sí mismos. Incendiaron mundos, esclavizaron a millones y criaron a nuestros hijos como manjares. Nuestras súplicas de misericordia cayeron en oídos sordos. Después de todo, los depredadores no tenían ningún sentido de la compasión al que apelar. La Federación se unió para defenderse y comenzó la guerra incesante por nuestra supervivencia. A partir de ese momento, se acordó que no se podía permitir a ninguna especie depredadora alcanzar las estrellas. Los de su tipo eran una amenaza demasiado grande para el universo civilizado. Poco conocido para el público, hace siglos los científicos descubrieron una segunda especie depredadora sapiente. Al igual que los Arxur, masacraron y cometieron atrocidades contra los suyos. Era visible desde sus transmisiones, así que la Federación votó para exterminarlos antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras pasábamos décadas redactando planes de terminación, se detectaron cientos de explosiones nucleares en todo su planeta. Nuestros estrategas concluyeron, con un sombrío sentido de alivio, que se habían aniquilado a sí mismos. La especie fue olvidada y mencionada solo como una nota al pie del estatus único de depredador de los Arxur. Sin embargo, ahora mis asesores estaban desenterrando todos los registros de estos depredadores de Internet.
Había una nave en camino hacia nuestro mundo, con un rastro estelar del subespacio que apuntaba al planeta Tierra. Gobernadora Tarva. Mi asesor militar Cam se impacientaba a cada minuto. Era obvio que quería que le diera autorización para actuar. Por favor, deberíamos intentar derribarlos. ¿Estás seguro de que no podemos evacuar el planeta?, pregunté. Cam suspiró. Usted ya sabe la respuesta, señora. Estaban dentro del rango orbital cuando los detectamos. Ya es demasiado tarde. Hice una mueca. Cada reel de velocidad más rápido que la luz estaba transmitiendo una señal de socorro planetaria desde el momento en que identificamos la nave humana. Era en vano, por supuesto. Nuestros aliados de la Federación tardarían horas en alcanzarnos. Para cuando llegaran, nuestro mundo sería reducido a escombros. Al menos alguien investigaría nuestra muerte y con suerte uniría las piezas. ¿Acaso había alguna forma de detener este inminente ataque? ¿Era la esclavitud preferible a la muerte? Era dudoso, pero no veía otra manera de negociar la supervivencia de mi raza. No había nada más que hacer. Para decirlo de manera simple, no podíamos desviar recursos a otro ejército de depredadores. Nuestra gente no tenía la mano de obra ni el espíritu. Las fuerzas locales estaban agotadas por una reciente incursión de los Arksur, que fue frustrada por el margen más estrecho. Los humanos nos encontraron en un momento de máxima vulnerabilidad. No había ninguna oportunidad de luchar o huir. Por difícil que fuera rendir nuestro hogar, era la única opción. Sí, lo sé. Envía una alerta de emergencia y lleva a los civiles a los refugios antiaéreos de inmediato. Miré mis patas, maldiciendo el día en que decidí postularme para el cargo. Contacte a la nave entrante. Yo personalmente ofreceré nuestra rendición incondicional. ¿Rendirse? ¿Sin disparar un solo tiro? Gruñó mi asesor. Tal vez sean más amables que los Arksur. Mi esperanza es que perdonen a los niños. Las cintas de video de nuestros niños alineados frente a los reptiles grises y fusilados junto a una fosa común pasaba por mi mente. Era su forma de burlarse de nosotros. En el peor de los casos, podemos ganar algo de tiempo, pero si luchamos, nos matarán a todos. Giré mi silla, alejándome del asesor, señalando que la discusión había terminado. Un asistente colocó una cámara frente a mí y con un movimiento de mi cola señalé que estaba lista. El miedo se hinchó en mi garganta mientras llamábamos a la nave en todas las frecuencias. ¿Siquiera responderían estas criaturas? Los depredadores no hablan con su presa, excepto para jugar con ella. Quizás responderán solo para reírse de nuestra desesperación y debilidad. Para mi sorpresa, la nave entrante aceptó nuestra transmisión. Un ser de piel marrón apareció en la pantalla, sentado en una especie de silla de piloto. Las palabras de nuestra rendición estaban a punto de salir de mis labios cuando sus ojos frontales se cruzaron con los míos. Para mi horror, mostró sus dientes en un gruñido feroz. Su mirada afilada y hambrienta detuvo mi proceso de pensamiento, enviando mis instintos a una cascada primitiva. Esta cosa era salvaje. La hostilidad era inconfundible en su expresión. Pronunció unas cuantas palabras en un dialecto gutural que asumí era un anuncio de nuestra inminente perdición. El traductor vibró en mi oído, imprimiendo el significado en mi mente. Tomé una respiración temblorosa, segura de que la máquina estaba equivocada. Hola, venimos en son de paz, en nombre de la raza humana. Lo miré, sin palabras. ¿Paz? ¿Qué? El traductor escupió mi pregunta en el lenguaje gutural. El depredador cerró su mandíbula
inclinando su cabeza. ¿Se tradujo mal? Ya sabes, paz, amistad. Sí, sé lo que significa paz, tartamudeé. ¿Por qué querrían eso? ¿Y por qué no? Parecía casi sorprendido. Mi gente ha mirado a las estrellas durante mucho tiempo y se ha preguntado si había alguien más allá afuera. Estoy feliz de tener una respuesta y de saber que no estamos solos. Hablas de paz, pero no puedes dejar de gruñir, depredador. Intervino Cam. ¿Qué? Yo no... Se interrumpió, como si se diera cuenta de algo. Te refieres a la sonrisa, ¿verdad? Lo siento mucho. No quería ofenderte, de verdad. ¿Sonrisa? ¿Qué significa esa palabra? Pregunté vacilante. Es como los humanos muestran felicidad y buena voluntad. Nuestros labios se curvan hacia arriba y... Se frotó la frente con un apéndice suave. ¿Podríamos empezar de nuevo? Soy Noah y estamos aquí en una misión de exploración pacífica. Noah realmente esperaba que creyéramos que mostrar los dientes era un gesto amistoso. No, esto tenía que ser algún tipo de juego retorcido. Los depredadores no hacían exploración pacífica. Aplastaban todo a su paso y luego lo quemaban para asegurarse. Al menos no nos estaban matando de inmediato. ¿Qué opción tenía sino seguir el juego? Así que miré a esos ojos animales y traté de mantener mi voz firme. Soy la gobernadora Tarva. Bienvenido a Benlin Prime. Gracias, dijo el humano. Debo admitir que nos sorprendió bastante recibir su transmisión. ¿Sorprendidos? ¿Por qué vinieron aquí si no nos detectaron? Somos de un planeta llamado la Tierra, rico en agua y oxígeno. Una de nuestras preguntas más persistentes de la ciencia ha sido el origen de la vida. Nuestra misión era examinar mundos similares al nuestro, y el suyo era el candidato perfecto. ¿Entonces sospechaban que teníamos las condiciones para la vida? Bueno, sí, pero todos los científicos razonables en casa pensaban que nuestro primer contacto sería con una forma de vida primitiva. Encontrar un organismo unicelular en sus océanos hubiera sido una gran victoria. ¿Por qué les importaría? Nosotros estábamos empezando a pensar que éramos la única instancia de vida surgida, pero ahora encontrar una civilización tecnológica completamente desarrollada es maravilloso. Una que no solo nos detectó, sino que también puede entender lo que somos. Sigues usando la primera persona plural. ¿Quiénes son nosotros? Por supuesto, ¿dónde están mis modales? Esta es Sara, mi copiloto. Ella está registrando todo para nuestros archivos. Así es. Coincidió ella. No soy mucho de hablar, pero no habla lo suficiente por los dos de todos modos. Oye, eso no es cierto. Por un breve momento, al observar su broma juguetona, vi una inteligencia afín en ellos. Mi cerebro lógico intervino un segundo después, y la ilusión se disolvió con una fría certeza. Esos depredadores no buscan vida por ciencia, me reprimí. Están buscando presas. Es una expedición de caza interestelar. Esta es la primera vez que los humanos se dan cuenta de que existe otra vida inteligente. Todas esas palabras medidas eran una forma de probar las aguas, buscando cualquier signo de debilidad. No podíamos darles ni una pista de que eran diferentes. Tal vez si manteníamos la compostura, con indicaciones mínimas de empatía o miedo, se irían por su propia cuenta. A pesar de mis dudas, nuestra mejor opción podía ser tratar esto como una situación de primer contacto ordinaria. ¿Qué les parecería ver Benlin Prime de primera mano? Como distinguidos invitados de la República, por supuesto. Los ojos de Noah brillaron. Sería todo un honor.
¿qué mejor historia para el top 2 de mejores historias de Humanity Fuck Yeah que la naturaleza de los depredadores? Una historia que, como muchos saben, es la historia a la que le he dado más seguimiento que cualquier otra. Además, es la historia que más me ha hecho mejorar mi contenido. Y sin duda, sufro por ello cada día. Le agradezco a Kat y a todos los que participaron en esta historia por ayudarme con esta experiencia, ya que ni de broma voy a volver a hacer los primeros capítulos. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería Kat continuar con la naturaleza de los depredadores? Háganmelo saber en los comentarios. Y, por último, la que oficialmente es la historia mejor votada de todo el subgénero de ciencia ficción de Humanity Fuck Yeah. Número 1. Con más de 20,000 votos positivos, ¿por qué los humanos evitan la guerra? ¿Por qué los humanos evitan la guerra? El registro de especies de la Federación Galáctica los tenía clasificados como 2 de 16 en el índice de agresión. Nuestras interacciones con la Unión Terrana hasta este punto apoyaban esas conclusiones. No habían librado ninguna guerra entre ellos durante siglos y habían formado un gobierno mundial unificado antes de lograr el viaje más rápido que la luz. Habían respondido con entusiasmo en lugar de hostilidad al primer contacto, a diferencia de muchas especies. La Tierra había resuelto cada disputa mediante la diplomacia y el compromiso desde que se convirtió en un miembro oficial de la Federación. Por ejemplo, hace unos años, los expansionistas Shannik reclamaron una colonia minera terrana como su territorio. La Federación se preparó para un conflicto menor, ya que esperaban que los humanos defendieran su puesto avanzado. Pero los humanos simplemente se encogieron de hombros y acordaron ceder el planeta por una pequeña tarifa anual. En lugar de ir a la guerra, los terranos, de alguna manera, terminaron siendo socios comerciales prominentes de los Shannik. También hubo un incidente en el que los paranoicos Odal arrestaron a embajadores terranos bajo la acusación de ser espías. Encarcelar a diplomáticos sin ninguna evidencia era una clara provocación de guerra. Pero los humanos no hicieron nada. Ni siquiera asaltaron la instalación donde se mantenían a sus representantes. Simplemente abrieron negociaciones secretas con los Odal y organizaron un intercambio de prisioneros, cambiando a unos pocos contrabandistas por su gente. Las opiniones sobre los humanos variaban según a quién se les preguntara. Algunos en la Federación encontraban su pacifismo encomiable y apreciaban su diplomacia equilibrada. Otros pensaban que era debilidad, lo que los llevaba a evitar la guerra. Yo estaba en el último grupo. La única razón para no responder a insultos flagrantes con agresión era que no tenían la inteligencia o la fuerza para hacerlo. Cuando llegaron los devoradores, las 3 especies más militaristas de la galaxia, según el índice de agresión, se unieron para enfrentarse a su avance. No sabíamos mucho sobre ellos, pero los llamamos los devoradores, ya que su única misión era drenar las estrellas de su energía. No puedo decirte por qué harían tal cosa. Cualesquiera que fueran sus razones, tomaban un sistema por la fuerza, lo dejaban seco y pasaban al siguiente. Nuestra flota, la mejor que la Federación tenía para ofrecer, sufrió grandes pérdidas cuando nos enfrentamos a los destructores enemigos. Luchamos tan duro como pudimos, pero no importó. Nuestras armas apenas parecían rasgar sus naves. Fue una decisión difícil, pero ordené que lo que quedaba de la flota se retirara. Por mucho que necesitáramos detenerlos, perderíamos toda la armada si nos quedábamos más tiempo. Envié una señal de socorro, transmitiendo nuestra grave situación y suplicando refuerzos. Había otras especies con ejércitos menos potentes, pero aún así poderosos dentro de la Federación. Pero mi solicitud fue respondida con silencio. Ninguno de esos cobardes se ofreció a ayudar. Al enterarse de nuestra derrota, supongo que decidieron huir y valerse por sí mismos. Pensé que estábamos solos, hasta que detectamos naves humanas saltando a nuestra posición. ¡Qué irónico! Los únicos que vinieron a ayudarnos fueron los peleles galácticos. Según nuestros sensores, solo eran 5, lo cual no era ni remotamente suficiente para montar una pelea. Una demostración patética, pero era más que las 0 naves enviadas por las otras potencias de la Federación. Señor, los terranos nos están llamando. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Hablar hasta matar al enemigo? Bromeó el primer oficial Bless. Escuché
algunas risitas de mi tripulación, pero rápidamente los mandé a callar. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. En pantalla. Un humano de cabello oscuro apareció en la pantalla de visualización. Nave de la Federación. Este es el comandante Michael Rykov de la Unión Terrana. Estamos aquí para ayudar en todo lo posible. Incliné la cabeza con gratitud. Gracias por venir, comandante Rykov. Soy el general Kilo. Únase a nuestra formación y ayude a cubrir nuestra retirada. ¿Retirada? El comandante humano parpadeó varias veces, luciendo confundido. Nuestras intenciones son enfrentar y eliminar al enemigo. Con 5 naves, con todo respeto, los devoradores son miles y aplastaron nuestra flota de igual magnitud. No esperaría que una especie pacífica como la suya entendiera de guerra, pero es en su interés seguir nuestra guía. El comandante Rykov parecía aún más confundido. ¿Piensas que los humanos somos una especie pacífica? ¿Qué demonios? ¿Por qué pensarías eso? Bueno, nunca pelean con nadie, resuelven todo con palabras. Los humanos son la especie peor calificada en el índice de agresión. Ya veo. La Federación nos ha juzgado mal en ese aspecto. ¿Sabes por qué evitamos la guerra, general? ¿Por qué no creen que pueden ganar? ¿Miedo? El humano se rió a carcajadas. No. Es porque sabemos lo que somos, de lo que somos capaces, y nadie ha merecido eso aún. La idea de que los terranos hicieran amenazas ominosas me habría parecido una broma antes, pero algo en el tono de Rykov me dijo que él creía lo que estaba diciendo con convicción. Este era un claro caso de delirio derivado de la falta de experiencia en la guerra interestelar. Los devoradores harían el ridículo a los terranos y los castigarían por su exceso de confianza. Sin embargo, si el comandante realmente quería enviar a sus hombres a una masacre, no lo detendría. Si insisten en pelear, ciertamente no me interpondré en su camino, pero sepan que están solos. Nos vamos de aquí. ¿Cuál es su plan? Pregunté. Trajimos una bomba de nanobots que desarrollamos. Nunca hemos usado una de estas antes, ya que en aproximadamente el 5% de las simulaciones no se detiene con entidades localizadas y consume toda la materia en el universo. El comandante Rykov dijo esto con demasiada casualidad para mi gusto. Pero las programamos para autodestruirse después de unos segundos, lo que probablemente funcione. Alfred Carter dispara al enemigo en 5 segundos. Mis ojos se abrieron con alarma. Espera. Acaba de decir que podría destruirlo todo. La nave insignia terrana disparó un misil antes de que pudiera decir otra palabra para detenerlos. Al principio, pensé que habían fallado en su objetivo. El proyectil atravesó la flota de los devoradores sin impactar ninguna nave. Luego, detonó en la parte trasera de la formación y se desató el caos. El espacio mismo parecía temblar mientras una explosión destrozaba todo lo que había en sus alrededores. La fuerza fue tan poderosa que nuestros sensores solo pudieron proporcionar un mensaje de error como medición. Al menos un tercio de la flota de los devoradores fue vaporizada instantáneamente, ya que una cantidad improbable de energía y calor los convirtió en una sopa de metal. No había manera de que los ocupantes de esas naves hubieran sobrevivido a eso. Las naves enemigas más alejadas del punto cero sobrevivieron a la explosión inicial, aunque muchas de ellas sufrieron daños graves. Pero una fuerza invisible parecía estar disecando cada una de ellas lentamente. Solo pude observar con incredulidad cómo los poderosos cruceros se desintegraban poco a poco. Supongo que la bomba había lanzado un enjambre de nanobots que atacaron la estructura de las naves a nivel molecular. Los devoradores apenas supieron qué los golpeó. Para cuando pensaron en devolver el fuego, no quedaba nada con qué devolverlo. Su arsenal se evaporó en cuestión de segundos y sin duda su personal sufrió el mismo destino. Donde alguna vez hubo un ejército imparable, ahora solo quedaba espacio vacío. Los humanos habían desatado una ola de destrucción que no tenía rival con nada de lo que había visto en mi carrera militar, con un solo misil. El horror recorrió mis venas al pensar que algún día podrían dirigir sus armas monstruosas contra la Federación. No había manera de defenderse contra tales creaciones diabólicas. El índice de agresión
necesitaba una actualización. El tipo de especie que inventaría armas como esas no era un 2. Mirando a mi alrededor, vi reacciones atónitas y horrorizadas que reflejaban las mías. Si alguna vez se volvían hostiles, los humanos representaban una amenaza del más alto nivel. Podrían muy probablemente aniquilar toda la galaxia sin despeinarse. Bien, a eso le llamo un problema resuelto. Deberían habernos invitado a la fiesta desde el principio. El comandante Rykov sonrió. Te digo algo, general. La próxima vez que nos encontremos, nos debes una cerveza. Yo fruncí el ceño. Los humanos podrían pedir mucho más que una bebida si quisieran. Sí, creo que lo podemos hacer. El comandante Rykov terminó la llamada y observé cómo las naves terranas volvían a entrar en el hiperespacio. Todavía estaba tratando de asimilar todo esto y me preguntaba cómo iba a plasmar esto en el informe de combate. La Federación no tenía idea de quiénes eran realmente los terranos, pero me aseguraría de que lo supieran. Y mientras repasaba los eventos del día en mi mente, lo comprendí. Finalmente, entendí por qué una especie tan poderosa no mostraría sus cartas. Los humanos evitan la guerra porque sería demasiado fácil para ellos ganar. Esta historia es oficialmente la favorita de Reddit para el subgénero de Humanity Fuck Yeah, y con firmeza podemos decir que es una digna representante de todo este subgénero de ciencia ficción. Así que, si quieres mostrarle a alguien este increíble universo de historias y hacer que se sienta orgulloso de ser humano, compártele este video. Y si quieres una parte 2 de las siguientes 5 mejores historias, pues ayúdame compartiendo este video, dándole like y comentando para que el algoritmo nos encuentre. Ahora, me gustaría agradecer a todos los que me ayudaron con estas historias, y de hecho no fue coincidencia haber trabajado con muchos de ellos, ya que en los eventos que hacemos en Discord tuvimos la oportunidad de votar por las mejores voces. Pero hay mucho talento en el servidor de Discord, así que voy a seguir invitando a gente nueva y a gente que ya me ha ayudado para continuar con varias historias. Así que si quieres ser parte de las voces de las historias, únete al servidor de Discord. También agradezco a los miembros de la comunidad por su apoyo constante al canal y a los miembros de la comunidad que me apoyaron en las historias. Y por último, quiero agradecerles a todos los que escuchan las historias. Sé que no he estado muy activo últimamente, a pesar de que prometí un spam de historias, pero les prometo que fue por el bien del canal. Dicho eso, los veré en la siguiente historia.